neoplasias que les di yo, porque vamos a repasar a partir de ahí. Yo les voy a dar neoplasia y cáncer oral. Eso es lo que les acabo de decir, que cambiamos glándulas salivales, lo van a ver el próximo viernes y el próximo viernes en esta clase. Es lo mismo, pero cambiamos el orden. Bueno, habíamos hablado en neoplasias de cómo aparece un cáncer, ¿sí? A eso se le llama carcinogénesis. Y al final de la clase yo les había dicho esto, que teníamos 4 tipos de genes que participaban en el resguardo del crecimiento celular, ¿sí? De que todo esté ordenado. Esos 4 tipos de genes, si están alterados, en consecuencia se va a alterar el crecimiento y la diferenciación celular. Dijimos que la neoplasia es una alteración en el crecimiento, ¿sí? Es un crecimiento desmedido. Hasta ahí entendemos, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en esos 4 grupos de genes va a producir una neoplasia. Por ejemplo, una expresión inadecuada de los genes que estimulan el crecimiento celular. Si esos genes que estimulan el crecimiento celular están todo el tiempo activos, entonces todo el tiempo están estimulando el crecimiento. Por otro lado, los genes que inhiben el crecimiento celular, si no funcionan, eso se está inhibiendo, por consecuencia aumenta el crecimiento. Si los genes que en condiciones normales impiden la muerte celular y están sobreexpresados, ¿ya? Va a estar todo el tiempo impidiendo la muerte celular de las células que deberían morir. Entonces quedan células defectuosas. Y por último, hay pérdida de actividad de productos genéticos encargados de la reparación. O sea que ese ADN que necesita reparación no se repara y proliferan las células anómalas. Este es un tipo de carcinogénesis que se explica en pasos múltiples. Este es un tipo que es el más estudiado, pero también se conocen tumores que no siguen estas vías, ¿sí? Que de repente de una célula normal aparece el tumor. Entonces, en este que son pasos múltiples, tenemos el tejido normal que por alguna anoxa se hiperplasia. Si continúa la anoxa, empieza a proliferar un clon de células. ¿Se acuerdan que las neoplasias dijimos que es una proliferación clonal de una célula? Y empieza a haber alteración en la diferenciación y en el orden. Entonces aparece la displasia. Si esta displasia persiste, puede seguir al carcinoma in situ y de ahí romper la membrana y transformarse en carcinoma invasor y metástasis. Eso sería la carcinogénesis en pasos múltiples. Como causas que ya están muy conocidas y ustedes ya conocen, tenemos noxas químicas, infecciosas, físicas, agentes biológicos como las hormonas, factores dietéticos, que hay algunos factores que son protectores, las lesiones preneoplásicas y la predisposición genética. Eso es muy amplio y no les pido que se sepan todos, pero que sepan ejemplos de qué tipo de carcinógenos podemos tener. Y que se sepan en su ámbito cuáles son los más esperables. Por ejemplo, si van a ser odontólogos, ¿cuál sería algo que ya hemos hablado? Un carcinógeno que esperen en un paciente que les llegue a su consultorio con cáncer. Viene con un cáncer de boca, ¿sí? ¿Qué noxas, qué carcinógenos estarían implicados? Ese es el principal. ¿Y otros? ¿Qué se imaginan? El alcohol, el químico, también.
yo les dije que por ahí, según la región geográfica, tenemos arsénico en algunos lugares y también es un carcinógeno. Y, por ejemplo, se pueden encontrar con carcinomas del labio, donde el carcinógeno principal es la luz solar, la luz ultravioleta. Y las lesiones, lo que vamos a hablar mucho en esta clase, son las lesiones preneoplásicas, que no quiere decir que sí o sí van a transformarse en un carcinoma, pero sí que aumentan el riesgo. Repasemos el término de displasia. Displasia quiere decir crecimiento desordenado. Generalmente, cuando hablamos de displasia, hablamos de epitelios, ¿sí? Entonces, en el epitelio encontramos alteración de la polaridad, aumento de la relación núcleo-citoplasma, pleomorfismo celular y nuclear, y aumento del número de mitosis. La dividimos en 3: leve, moderado o intermedio y severo, según se afecten los tercios de ese epitelio. Si se afecta, si tenemos una displasia leve, ¿qué esperarían que se afecte ustedes? ¿Qué tercio del epitelio? El basal. Eso, el tercio inferior, muy bien. Y entonces ahí van viendo por lógica que si se afectan los 2 tercios basales será moderada, y si se afecta todo el espesor es severa. Se da generalmente en epitelios y en su caso principalmente mucosa oral. Nosotros, los patólogos, cuando diagnosticamos displasia severa, es muy fina la distinción entre displasia severa y carcinoma in situ. Lo hacemos sinónimo a términos prácticos. Las células tumorales están contenidas en ese epitelio y no atraviesan la membrana basal. Entonces, si no atraviesa la membrana basal, quiere decir que no invade el estroma subyacente, no da metástasis, pero sí es un precursor del carcinoma invasor. Entonces, en displasia dijimos que es una lesión precursora. La displasia leve voy a tener un riesgo más elevado que la población en general de hacer un carcinoma, que si no la tuviera. Pero si tengo displasia moderada voy a tener más riesgo, y si tengo displasia severa, más riesgo. Pero no quiere decir que si tengo displasia severa y saco la noxa, no pueda retrogradar y no pasar nunca a carcinoma invasor. Bien, en cuanto a leucoplasia y cáncer oral, que es lo que el tema de la clase de hoy, son 2 afecciones que están muy relacionadas. En realidad son 2 extremos de un espectro, en donde en un lado tengo leucoplasia, que puede o no preceder al otro extremo, que sería el carcinoma. Se estudian por separado a fines didácticos, pero por ahí, por ejemplo, ayer diagnostiqué en el hospital una biopsia que tenía las 2 cosas. Tiene una parte de leucoplasia y otra parte de carcinoma, porque estamos diciendo que es un espectro de lo mismo. Eso es lo que sí o sí tienen que saber, porque se lo van a encontrar en su práctica. Al principio, en el 78, la Organización Mundial de la Salud la definió como un parche o placa blanca de la mucosa que no puede ser desprendida por raspado y que no puede ser caracterizado por ninguna otra enfermedad. O sea que es un término clínico, es algo que ustedes están viendo y que clínicamente no es un carcinoma o no es otra cosa, entonces le dejan el término de leucoplasia. Y en el 2007 se agregó que es una placa blanca de riesgo cuestionable, porque no van a saber qué riesgo tiene si no saben qué es. Por eso, clínicamente es leucoplasia. Habiéndose excluido otras enfermedades o trastornos que no conllevan un riesgo de cáncer. O sea, tenemos que descartar todo lo benigno
y si no lo pudimos descartar, lo dejamos como leucoplasia. La leucoplasia puede aparecer en todo el tracto digestivo y genital también, en la mucosa cervical también la podemos encontrar. Es muy prevalente, o sea, es muy frecuente que nos encontremos en la práctica diaria, 0,5% la prevalencia mundial. Es más frecuente en hombres mayores, con una relación de 3:1, y sí o sí requieren biopsia para evaluar de qué se trata esa mancha blanca. Hay leucoplasias benignas, premalignas y malignas. Depende de qué diga la biopsia que es. Las clasificamos en homogéneas, que son las más frecuentes, que pueden ser causadas por hiperkeratosis. ¿Se acuerdan qué era hiperkeratosis? ¿Qué era? El engrosamiento del protocolo. Bien. Ese engrosamiento es uniforme y fino. Puede ser fino o grueso, pero es uniforme. Y está bien delimitado. O sea, nosotros en la biopsia vemos que acá tengo la hiperkeratosis y termina. Hay un punto que termina y sigue el epitelio normal. Después tenemos la leucoplasia no homogénea, que es la menos frecuente, donde su textura, ustedes van a tocar con el guante y la sienten irregular, tiene fisuras, pueden encontrar nódulos, la superficie puede ser verrugosa y puede tener elementos rojizos, o sea, eritematosos, y a eso lo van a llamar eritroleucoplasia. Y después tenemos la leucoplasia proliferativa verrugosa, que es la más infrecuente, pero es la más agresiva. Y fíjense, la transformación maligna va del 60 al 100% de los casos. Es característico que tengamos muchas lesiones distintas en la mucosa, a diferencia del carcinoma. El carcinoma en general es una lesión única. Compromete a mujeres, esta la leucoplasia proliferativa, a mujeres de edad mediana y que no tengan antecedentes de alcohol y tabaco. ¿Dónde es más frecuente encontrarla? En la mucosa jugal, a nivel de la retrocomisura, en la lengua, sobre todo en los bordes y cara ventral, en el paladar, encía vestibular y labio inferior, y más frecuentemente en el piso de la boca y zona retromolar. Las etiologías también encontramos que comparten igual que el carcinoma, porque dijimos que son dos puntas de un espectro. Tabaco, alcohol, traumatismo, infecciones, factores nutricionales. ¿Qué espero encontrar en la biopsia? Hiperkeratosis, que puede ser tanto orto o parakeratosis. Acantosis, papilomatosis, puede encontrar displasias de cualquier grado, puede ser que se represente un carcinoma in situ o puede ser de que en realidad era un carcinoma invasor. El diagnóstico diferencial es por el leucoedema, porque si piensa que ese epitelio tiene edema, aumenta el espesor, entonces la luz no puede pasar bien y se ve como si fuese una mancha blanca también. Un nemus esponjoso blanco, queratosis friccional, líquen plano, lupus, papiloma y el carcinoma verrugoso. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando se encuentran con esta mancha blanca en la mucosa oral? Intentar identificar el agente causal, y entonces si lo identifica tiene que decir: señor, deje de hacer paciente, tomar alcohol, fumar pipa o lo que ustedes hayan identificado. Si encuentra que tiene cándida, hacer el tratamiento antimicótico, vitamina A, conducta expectante. Si en la biopsia no vieron displasia, lo tienen que esperar y lo tienen que citar frecuentemente. Y tienen que documentar todo, o sea, este paciente tiene una leucoplasia de aproximadamente tantos centímetros localizada en tal lugar. A la próxima visita tienen que ver si aumentó de tamaño, si aparecieron otras. Eso es controlar, eso es la conducta expectante, ¿sí?
Y si hay displasia, hay que tratar de resecar la lesión, sea quirúrgica, por electrocoagulación, criocirugía o láser. Hasta acá, ¿van entendiendo todos? ¿No tienen eritroplasia? ¿Qué quiere decir? Parche rojo en la superficie mucosa. Generalmente representa un carcinoma in situ o invasor. O sea, acá no tenemos las displasias. Si tiene rojo, seguramente es algo malo. La edad de antecedentes son similares a la leucoplasia. Y clínicamente vemos esa placa, pero en este caso es roja, aterciopelada, con áreas rojizas lisas que alternan con otras blancas y dan ese patrón moteado. Y se encuentra más en el piso de la boca en varones y en la lengua y mucosa yugal en mujeres. Quiero que tienen pequeñas diferencias con la leucoplasia en general. Y en general es única y mide 1 a 2 centímetros. Esto es en términos de frecuencia, ¿sí? Posiblemente representa el primer signo visible en el desarrollo de un carcinoma oral que no da otros síntomas. O sea, es el primer signo. Acá tienen esta mancha rojiza. ¿Ven este patrón moteado? Que alterna blanco más opaco con áreas rojizas. Y en la histopatología siempre nos vamos a encontrar un carcinoma. La conducta, en este caso, no se espera, se biopsia. Apenas ustedes lo ven. Si la etiología no es obvia y si la lesión no se resuelve en 2 semanas. El carcinoma oral es curable si se detiene a tiempo en su forma eritroplásica in situ. O sea, si diagnosticamos un carcinoma in situ, curamos al paciente. Por eso tienen que tener todos sus signos de alarma y manejarse bien ante una eritroplasia. Bien, ahora pasamos al cáncer oral. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos hablado hasta ahora? ¿No? Antiguamente le decían pavimentoso, también se puede llamar espinocelular, pero lo que hacemos actualmente es carcinoma escamoso. Y hacemos sinonimia de cáncer oral, o sea, cáncer, ustedes saben que es, en general le llamamos a las neoplasias malignas. En este caso vamos a hacer sinónimo de carcinoma escamoso, o sea, tumor maligno del epitelio escamoso, ¿sí? Es el tumor maligno más frecuente. Representa el 90% de todos los tumores malignos de la boca. Acuérdense que no solo nos encontramos con el carcinoma escamoso, podemos encontrar una neoplasia maligna de cualquier tejido que tengamos en la boca. Entonces podemos encontrar carcinomas en glándulas salivales, sarcomas, melanomas y metástasis. En general, hablando del carcinoma escamoso, la predilección es en la cara ventrolateral de la lengua y el labio inferior. En general, es más frecuente en hombres de edad media con un promedio de 63 años. Pero puede ocurrir en jóvenes con predisposición genética. Entonces, un paciente que tenga disquelatosis congénita, sí o sí tiene que ir frecuentemente al odontólogo porque esperamos que desarrolle un carcinoma escamoso más joven o anemia de Fanconi. Puede desarrollarse en una leucoplasia o eritroplasia previa o en la mucosa sana, también se puede desarrollar. Fíjense que la etiología es más o menos lo mismo en todas, excepto dijimos en la leucoplasia homogénea. En la leucoplasia proliferativa verrugosa. En casi todos el resto tenemos el tabaco, el alcohol, agentes infecciosos, factores nutricionales, el labio inferior, lo que les decía, la luz ultravioleta y otros. Esto que está como al último lo vemos frecuentemente en la práctica.
repetición, eso quiere decir con una prótesis mal adaptada o por alguna causa que por ahí el paciente se muerde. Vieron que hay algunos que tienen ese hábito de morderse la lengua, morderse la mucosa. Eso es un factor de riesgo. Fíjense, vieron fotos de leucoplasia, fíjense que esto es diferente. Acá se nota que ha alterado la arquitectura normal. Acá está distorsionando la cavitaria y acá en la lengua. Escuchen esto porque esto se los preguntamos. Entonces, si usted se encuentra en un paciente que tiene una úlcera oral persistente por más de 4 semanas o más, que no se cure con los tratamientos habituales, debe ser biopsiada sí o sí. Les quedó 4 semanas. Hicieron tratamiento y no cura. Entonces, carcinoma oral. ¿Qué voy a ver yo en la microscopía? Epitelio escamoso displásico. Ya entienden lo que es displásico. Que se extiende a través de la membrana basal al tejido conectivo subyacente. Por ahí lo encuentran descrito como lámina propia también a ese tejido conectivo subyacente a la mucosa. Encontramos células sueltas o masas irregulares o cordones. Pueden ser distintas arquitecturas en la forma de invadir, o pueden hacer nidos expansivos, ¿sí? Los tumores más bien diferenciados. Las células malignas tienen citoplasma eosinófilo amplio, con núcleos hipercromáticos, pleomorfismo nuclear importante cuando están más indiferenciados, actividad mitótica con mitosis atípica, queratinización individual, que a eso le decimos disqueratinocitos, o perlas córneas, y forma puentes intercelulares. Y generalmente se acompaña a inflamación. ¿Vieron las fotos que les mostré? Que era una masa toda ulcerada, lo mínimo que esperamos encontrar es inflamación. ¿Cómo los clasificamos? Cuando hablé de neoplasias hablamos de diferenciación, que dijimos que era la magnitud en que una célula tumoral se parecía a la célula que le dio origen. Entonces, si se parece mucho, decimos que es bien diferenciado. Y si se parece poco, poco diferenciado. Y si no se parece en nada, le decimos anaplasia. ¿Sí? Entonces, lo clasificamos al escamoso en 3 grados. Fíjense, después van a ver que hay tumores que se clasifican en 2 grados, otros en 4 grados. En este caso lo clasificamos en 3. Bien, moderada y pobremente diferenciada, o poco diferenciada, de las dos maneras que está bien. ¿Qué encontramos frecuentemente? Metástasis a ganglios linfáticos regionales y cervicales. Las metástasis son más frecuentes y precoces en los tumores que se dan en la lengua y en las formas infiltrantes. En la lengua, como tienen tantos tejidos blandos y tanta movilidad, favorece a que una célula que invada fácilmente puede diseminarse al planeta. ¿Sí? Y acá tenemos variantes histológicas. Estas después ustedes las van a explicar cada una. Son un montón y yo se los puse por orden de frecuencia. El más frecuente es el verrugoso. El verrugoso es un carcinoma muy bien diferenciado que nos complica muchísimo definirlo o poder decir esto es un carcinoma verrugoso o es una leucoplasia, porque casi no tiene pleomorfismo, ni mitosis, ni nada de lo que nosotros nos valemos para decir esto es una neoplasia. Y como infiltra empujando a la lámina propia, nosotros no vemos cordones en el colon. Entonces es muy difícil y necesitamos la correlación
con la clínica que ustedes vean y nos lo pongan en el pedido médico. Entonces, bueno, esta es una lesión única en un paciente de edad avanzada que fuma y que está en las localizaciones más frecuentes. Yo sospecho un carcinoma verrugoso. Entonces, con la histología, bueno, es compatible un carcinoma verrugoso. Si no me ponen nada, yo tengo una biopsita chiquita, me pasa como yo escribí en la de ayer que les cuento, como no puedo diferenciar entre una leucoplasia verrugosa proliferativa o un carcinoma verrugoso. Solicito ampliación, o sea, que le saquen toda la lesión y yo estudiarla toda. ¿Entienden? Porque el carcinoma verrugoso es muy bien diferenciado. Ahora, si el carcinoma hace papilas, se va a llamar carcinoma papilar. Las papilas son ejes conectivos vasculares revestidos por epitelio escamoso neoplásico. Escamoso de células fusadas, es pobremente diferenciado, funiculatum, escamoso de células basaloides, todos estos son más infrecuentes, pero son más agresivos. Acantolítico, adenoescamoso, quiere decir que tengo una parte escamosa y una parte granular. Y el linfoepitelial son pocas células neoplásicas acompañadas de mucho infiltrado linfocitario. También son de mal pronóstico, muy agresivos. Bueno, esto es lo que nosotros utilizamos para estadificar el cáncer oral. En la última que estamos usando es la octava lesión. Y usamos el protocolo del Colegio Americano de Patólogos para tener guías y lo que yo les contaba, que todos los patólogos del mundo hablemos igual. Que el último es de febrero del año pasado. ¿Y qué necesitamos nosotros para hacer un diagnóstico correcto de un carcinoma oral? ¿Qué tienen que tener ustedes en el informe? Tenemos que tener el tipo de cirugía, si es una biopsia incisional, o sea, quizás es una lesión muy grande que no la pueden sacar si no tienen diagnóstico, entonces van y sacan un pedacito, a eso se llama incisional. O incisional o resección amplia con márgenes, tenemos que saber qué tipo de cirugía fue. La muestra recibida, cuál es el tamaño tumoral, porque eso solamente lo van a ver ustedes. Ustedes pueden medir. El tipo histológico, tenemos que escribirlo nosotros. El grado, o sea, G1, G2, G3, que dijimos bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. El patrón de invasión, esto que les decía, hay tumores que invaden en forma de cordones o células sueltas o nidos sólidos, todo eso es el patrón de invasión. Si está o no invadido el hueso o el músculo, o si hay invasión de los filetes nerviosos o linfovascular, porque si yo encuentro en la biopsia que hay invasión linfovascular, se tienen que prender las alarmas para ir a buscar una metástasis, un ganglio u otra lesión. El estado de los márgenes, si ustedes me mandan una biopsia amplia, yo les voy a decir, la sacaron completamente, los márgenes están libres. Y el estadio patológico, con todos estos datos que tenemos, podemos decir, este paciente que el tumor mide tanto, que no tiene metástasis, que tiene los márgenes libres, es un estadio 1. Entonces tiene más probabilidades de curación. Acá les traje una foto. Fíjense, acá arriba tienen el epitelio escamoso. Se ubican con la capa basal hasta la capa superficial de queratina. Pero acá en la lámina propia o corion, aparte de la inflamación, que son todos esos puntitos azules que ven, tengo esto, ¿qué podrían decir que es? ¿Cómo lo describirían? Con sus palabras. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No?
parece pelotas, ¿no? A esto se le llaman perlas córneas. Es algo eosinófilo, ¿sí? Y estos son mis queratinocitos. Entonces son nidos de células escamosas que están queratinizando. ¿A dónde? En el medio de la lámina propia, donde no deberían estar. Entonces, esto es, ven acá, también son estas células que las describimos como células de citoplasma amplio, eosinófilo, con núcleos pleomórficos. Fíjense, acá tienen un núcleo, acá tienen otro de diferente tamaño. Y si bien en este no encontramos tantas mitosis, ¿por qué no encontramos? Porque es bien diferenciado y forma queratina. Entonces podemos decir que es escamoso. Esta queratinización unicelular o en forma de perlas córneas nos deja decir que esto es un tumor, un carcinoma escamoso queratinizante, o sea, bien diferenciado, que está invadiendo la invasora, ¿sí? De la lámina propia. ¿Entienden esta foto? Miren, este está más difícil porque estos filetes que tengo acá, bien rosados, no sé si llegan a ver, tienen estriaciones con los núcleos hacia la periferia, que se imaginen que son. ¿Qué? Parece una célula muscular. Eso. En la lengua tenemos muchos haces musculares que van en diferente orientación, por eso tienen tantos movimientos, chiquitos. Entonces, tenemos músculo, el corion o estroma o lámina propia, y acá tenemos estos nidos, cordones, no sé si ven de atrás, pero tenemos nidos, cordones, acá esto es más redondo, que están invadiendo el músculo. Miren, ahí hay células sueltas. Miren, estas células cómo se están comiendo, están destruyendo a la fibra muscular. Entonces esto ya invadió y llegó al músculo. Probablemente por las fibras se trate de una lengua. Estos son disqueratinocitos. Fíjense que lo eosinófilo está condensado, son células apoptóticas. Se los di en el ejemplo de apoptosis también. Y fíjense los núcleos qué pleomórficos son. Fíjense este tamaño del núcleo, con la cromatina irregular. Acá este es otro tipo. Son todos disqueratinocitos. Y en este caso, ¿qué me podrían decir? Si les pongo esta foto, ¿no? Y no saben nada, lo que hayan aprendido de lo que vamos del año en estas charlas, ¿qué podrían decir? Lo más básico son células, ¿no? ¿Y qué tienen esas células? Núcleo. Han aumentado el tamaño. Sí, todas igual. No. Y a eso no se llama. Diferenciadas. ¿Cómo? Diferenciadas. No, diferenciadas es que se parecían a la célula de origen, ¿sí? Pueden decir lo que se les venga a la cabeza y nos vamos acercando al diagnóstico. Entonces son células que entre ellas no se parecen. A eso se llama aniso. Si hablamos de el núcleo, se llama anisocariosis. Un núcleo no es igual al otro. Cuando tenemos tanta variación con nucleolos prominentes, le decíamos pleomorfismo. ¿Sí? Células pleomórficas. ¿Qué más tienen acá? En la célula teníamos el núcleo y teníamos el citoplasma. El citoplasma, ¿qué tiene? ¿Qué podrían decir de este citoplasma? Es amplio, es eosinófilo. ¿Sí? Miren acá, hay una mitosis. ¿Qué más? Lo que acompañan esos puntitos son inflamación. Esto blanco entre las células
No lo tiene que saber, pero son puentes celulares. Entonces, ¿esto es un tejido normal? No. De todos los tejidos que han visto ustedes en histología, esto no se parece. Podría decir que es escamoso porque le encontré puentes celulares y porque le encontré algo que podría ser queratina, como esto. ¿Sí? Pero como se parece tan poco al epitelio escamoso, decimos que es poco diferenciado. ¿Sí? Es anaplásico, tiene un montón de mitosis, tiene anisocariosis, entonces seguramente no va a ser un carcinoma verrugoso que dijimos que era rediferenciado. ¿Sí? Yo les quería hacer esto como para que se vayan soltando con los conceptos, porque es más fácil. Pero es lo que han aprendido hasta ahora. Ahora esto. ¿Qué tejido es? Epitelio, conectivo, óseo, neural, muscular. Es donde, fíjense, está bien delimitado. A ver, bien delimitado. Y las celulitas están pegadas unas con otras. ¿Qué era? Un epitelio. Anímense, vos que lo dijiste, lo más fuerte. Entonces, este epitelio está como proliferativo, ¿no? No está como los epitelios que hemos visto normales. Y encontramos células más grandes, células que queratinizan. Acá hay necrosis, es un foco de necrosis. Fíjense esos núcleos, pero está contenido por esta que es la membrana basal. Entonces, puede ser un carcinoma donde el frente de invasión sea empujando. Por eso yo les decía que por ahí es difícil ver la invasión del estroma. Pero tiene mucho pleomorfismo, entonces necesitamos correlacionar con lo que vio el médico clínico ontólogo para ver de qué lesión se trata y decir, bueno, puede ser un carcinoma verrugoso, una leucoplasia muy proliferativa, ¿sí? Que tenemos todos estos cambios, pero está contenido. Y acá, las células, esto es más difícil, pero podemos decir que son células epiteliales atípicas, porque están pegaditas unas con otras, ¿ven? El citoplasma es amplio y eosinófilo, como hemos descrito a los escamosos, pero se empieza a soltar, y acá tengo células sueltas que se llaman acantolíticas. Entonces esto es un carcinoma escamoso acantolítico, de mal pronóstico. Y esto es una foto de un carcinoma verrugoso, que nosotros odiamos por lo difícil de diagnosticar, porque si no les digo nada, podría ser un epitelio muy hiperplásico, podemos pensar que es una leucoplasia, porque fíjense la capa de queratina que tienen. Entonces en el paciente va a provocar una mancha blanca, pero las bases son gordas. Esto hace el carcinoma verrugoso. Si yo me acerco, le puse esta foto para que vean, nos ayuda mucho una foto a bajo aumento, porque si me acerco, el epitelio es igual que el epitelio normal. Hay polaridad en las células, o sea, hay una capa basal, la queratina está en la capa superior, ¿sí? Y esta es otra foto, que no me acuerdo si era un carcinoma papilar, porque acá hay ejes conectivo-vasculares revestidos por el epitelio con displasia en mayor o menor medida. Y esto sí que no se parece a un escamoso. Entonces, las variantes fusocelulares del carcinoma escamoso son muy diferenciadas y por ahí necesitamos de inmunistoquímica o de otras técnicas para poder decir que esa célula era escamosa. ¿Entienden? Acá está
inmunistoquímica, donde algunas células, como las más diferenciadas, van a exhibir esto marrón, que es queratina, que marca el epitelio escamoso. Bueno, acá terminamos. ¿Tienen preguntas?